tenemos un gran programa. Traemos a una invitada muy especial. Ella es Yara de Velasco. Ella es licenciada en imagología con el Colegio de Consultores de Imagen Pública, maquilladora profesional certificada, perito grafológico ante la Secretaría del Trabajo, certificada por el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística. Su trabajo profesional se enfoca al personal branding, imagen para emprendimiento y liderazgo, con énfasis en el cierre de negocios y dirigido a la atracción del cliente potencial. Se ha desarrollado como oradora pública y docente para instituciones e iniciativas públicas y privadas y ha trabajado en proyectos como Grupo Imagen Liverpool, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, entre otros. Y no puedo dejar de agradecer a nuestros amigos de Palacio de Hierro y principalmente a Chester Peck por este hermosísimo outfit del día de hoy. La verdad es que está siendo uno de mis favoritos. Entonces, muchísimas gracias por apoyarnos de esta manera. Y quiero darte las gracias, Yara, de que estés aquí, de que nos estés acompañando. Muchísimas gracias. Yo no creo en coincidencias, así que por algo teníamos que estar aquí y muchísimas gracias por prestarme este espacio, Carolina. Al contrario, empiézanos a platicar qué es esto de la grafología. Ok, pues la grafología es el estudio de personalidad a través de los rasgos gráficos. Entonces esto puede ser desde una firma, un dibujo, la letra, etcétera, etcétera. Cualquier rasgo gráfico se puede interpretar, analizar y estudiar para así poder conocer un poquito más de la personalidad de la gente. Ok, ¿qué tan exacto es esto? Evidentemente es una ciencia, pero ¿qué tanto conoces a la gente a través de su firma, por ejemplo? Yo me acuerdo que el primer día de la escuela me dijeron, la grafología no se equivoca, el grafólogo sí. Ok. ¿No? La grafología es una ciencia muy exacta. El problema es que, bueno, problema entre comillas, es que pues al fin y al cabo hay una interpretación. Es una ciencia que debe de haber una interpretación y debe de haber como un análisis de un todo, no nada más es la letra O la letra F, que en un pasado así se hacía la grafología. Se tomaban ciertas letras en específico y entonces decían, pues esta persona miente porque la letra B está separada, ¿no? Y realmente no funciona así. Los seres humanos somos seres complejos, somos seres integrales. Entonces tienes que lograr ver un todo. Y regresando a la pregunta, ¿qué tan exacto es? Pues bueno, ¿qué tanto ha estudiado la persona? ¿Qué tanto se ha preparado para? ¿Y qué tan objetivamente puede ver el análisis? Yo no puedo llegar y hacer un análisis de mi mamá porque no es objetivo. Okay. Y entonces va a haber cosas que ahí están muy claras, pero yo como persona, literalmente, no quiero ver, ¿no? Okay. Pero sí es una ciencia muy exacta. De hecho, Harvard ya lo toma como ciencia, ya lo toma como forma. En la UNAM, de hecho, pudieron solucionar un problema en juicio, que tuvieron un problema de bullying a través de la letra, ¿no? Entonces sí es una ciencia que se utiliza mucho, es una ciencia que puede ayudarnos a dar muchas cosas, pero como todo en la vida, cuando no es, pues siempre hay un porcentaje de error humano. Claro, y creo que lo que tenemos que partir es lo que bien dices, hecho por un experto, alguien que verdaderamente tenga este respaldo de conocimiento, de objetividad, lo que dices del ejemplo me parece muy claro, y entonces sí ver la veracidad. Platícame, ¿cómo inician? ¿En qué se fijan? ¿Qué es lo que hay ahí? Pues iniciamos literalmente dándole opciones a la persona. Tenemos hojas de rayas, hojas de cuadros, hojas en blanco. Okay. Le puedes decir, tú nada más necesito que me escribas lo que quieras. Hay gente que toma y hace una carta sobre por qué quiere un análisis grafológico. Hay gente que dibuja, hay gente... Y eso, todo eso, o sea, las opciones es lo que más nos va a hablar de una persona. Okay. Además ya del análisis per se, ¿no? Por ejemplo, una persona que elige una hoja de rayas, o más bien una hoja de cuadros, pues es una persona que quiere tener todo en orden, que quiere tener todo cuadriculado, que no le gusta perder el control. Y normalmente pues vamos a ver de qué tamaño hace la letra. Okay. O los márgenes, por ejemplo, los márgenes son muy importantes. Qué tan arriba empiezo a escribir o qué tan abajo empiezo a escribir, y eso nos va a decir cosas de nosotros. Por ejemplo, la confianza que tenemos respecto a otros se ve en el margen superior. La confianza que tenemos hacia el futuro sobre nuestras acciones se ve en el margen derecho, o sea, si yo estoy viendo de frente a la hoja.
Toda la parte de raíces y lo que nos han enseñado en casa se ve de la parte izquierda, y toda la parte de recursos y cómo aprovechamos lo que tenemos se ve en el margen inferior, ¿no? Y además de eso vamos a ver si hay algún espacio en el centro de la hoja, porque eso nos habla de la integridad del yo. Ok. Entonces, todo cuenta, desde hasta el color que eliges de pluma. Ok, entonces la gente que empieza a escoger la hoja muy cuadrada es muy, justamente, o sea, muy estricta, muy rigurosa, y querrías decirme que alguien que escoge una hoja en blanco es muy abierta, con ideas muy... O más bien, una persona que elige una hoja en blanco no le gusta como que le digan cómo hacer las cosas, Ok. ¿no? Porque podemos hablar de control, no importa si es cuadrada, rayas o en blanco. Lo que estamos hablando es qué tanto me dejo guiar por una regla ya establecida. Ok. En una hoja cuadriculada es mucho más restrictivo, digámoslo. En una hoja rayada no tanto, y en una hoja en blanco es yo hago como se me dé la gana, porque lo digo yo. Y si eso lo combinamos, por ejemplo, con mayúsculas, que la persona escribe en puras mayúsculas, estamos hablando de una persona que le encanta decir cómo hacer las cosas y que prefiere no establecerse sobre ninguna regla ya marcada. Ok, excelente. Y esto me da pauta a la gente que escribe en mayúsculas en correos y todo esto, se ve como que está gritando. Sí. Tiene que ver también estas reglas de imagen y de protocolo, tiene que ver también en la grafología, se llevan así, se entiende como que es alguien que quiere alzar la voz, o esto se separa. Pues como imagóloga yo lo primero que diría es no lo hagas, porque parece que está gritando, más allá de la grafología o no. Okay. La grafología también la podemos ver en los tipos de tipografía que elegimos. Okay. En un celular no se puede elegir la tipografía, pero por ejemplo el hecho de hablar en mayúsculas, estoy en completa concordancia contigo en el sentido de decir, parece que estás gritando, no lo hagas. Yo sí soy partidaria de utilizar los puntos de ortografía, puntos, comas, etcétera, mayúsculas, cuando se debe de hacer, abrir el signo de interrogación, cerrar el signo de interrogación, porque si no la comunicación está cortada. Claro, o sea, cada quien la interpreta, y es un poquito lo que está pasando. Correcto. Con el WhatsApp. Cada Correcto. quien, y más con estos millennials, o esta gente joven que o ya... con las emojis, ¿no? Sí. Que nadie entiende, y fue como, ¿qué quiso decir? Sí. Y cada quien está abierto a interpretación, el mensaje, eso, y eso sí es un problema, creo yo. Claro. Y entonces síguenos platicando de esta parte que la personalidad se refleja en nuestros dibujos o en nuestras escrituras. Se refleja en todo. Yo creo, como lo mencioné antes, que el ser humano es un ser integral. Y como pensamos, como reaccionamos, lo proyectamos en el exterior, en cómo somos, en cómo está nuestra casa, en cómo escribimos, cómo nos vestimos, cómo nos maquillamos. Siempre estamos haciendo una declaración de quiénes somos, inclusive cuando compramos muebles. Por ejemplo, tu oficina, claro que está preciosa, también está diciendo algo que quieres imponer, ¿no? Que quieres comunicar, no imponer. Imponer es una palabra que tiene ahí un entrecomillado extraño, pero sí siempre queremos estar comunicando, y la letra está relacionada con el maquillaje, está relacionada con el estilo, está relacionada inclusive en cómo decidimos, ¿no? ¿A qué le vamos a dar más peso, por ejemplo? Hay un cuadro que me gusta mucho, que es algo que a la gente le entienden muy fácilmente, que es, si nosotros dividimos en 4 sectores una letra, la parte superior va a hablar de la parte intelectual. Okay. La parte inferior de la letra va a hablar de los instintos. La parte derecha, si yo lo estoy viendo de frente hacia mí, la parte derecha va a hablar de la parte social o de imagen, y la parte izquierda va a hablar sobre la familia y las raíces. Entonces, cuando nosotros vemos una letra en general, un escrito, cuando toda la letra sube y casi no baja, estamos hablando de una persona que es muy lógica, que las cosas tienen que hacer lógica, que tiene que ser sentido pensado. Cuando la letra casi siempre va para abajo, es una persona que se va a dejar llevar más hacia los instintos, a lo que le late, lo que no le late. Que en imagen, bueno, ya podemos ver y después meternos a que lo que te late es lo que realmente es coherente, ¿no? Claro. Pero son personas que se dejan llevar mucho por los instintos cuando la
letra se ve hacia abajo más que hacia arriba. O cuando, no sé si has visto, hay letras tiradas hacia la Más izquierda. inclinadas. Exacto, como inclinadas hacia la izquierda. Habla de una persona más retraída, es una persona que va a tener una barrera antes de llegar a confiar en alguien, y cuando la letra está tirada hacia la derecha es una persona que es mucho más confiada, mucho más sociable, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la grafología, que es sí, pero, y entonces vamos viendo un todo y vamos descartando. Creo que eso es lo más... ¿Vas descartando o vas sumando aspectos que vas viendo? Los dos. Ok. De repente puedes hacerte una idea, por ejemplo, con la letra F y dices, esta persona es una persona muy romántica. Y de repente puedes ver algo más en su letra que dices, no, es sensitivo, no es romántico. Y es completamente diferente. Ok. Y siendo tú grafóloga, consultora de imagen, y esta parte me parece increíble, ¿cruzas los estilos que existen en las personalidades de imagen con los estilos grafológicos o se usan dos estilos diferentes? Yo he logrado cruzarlo. Okay. Para mí siento que todos los estilos en imagen, como decía, comunican algo y es una forma de pensar, y la forma de pensar se ve traducida en la ropa. Ok. Y entonces, cuando yo logro ver la letra de la persona que estoy atendiendo, de mi cliente, pues puedo ir hacia dónde va. Un ejemplo de esto es, como tú bien sabes, Caro, o tú mejor ayúdame, ¿cuáles serían las características en personalidad de un estilo natural? Sí, es alguien que busca las cosas muy prácticas, muy cómodas, pocos maquillajes, las telas, todas estas suavidades. Exacto. ¿Y cómo sería su letra? Eso en su letra se puede identificar como una letra muy rápida, que sea del momento, inclusive que alguien me diga, es que me cambian las letras conforme está el momento. Digo, eso es muy normal, pero un estilo natural normalmente agarra lo primero, o sea, ni siquiera se pone a pensar si va a agarrar la pluma roja o la azul o la negra, es lo primero que tengo, a punto, vámonos. Y también te puedes dar cuenta en el tiempo que tarda en hacer su carta, por ejemplo. Un estilo natural lo va a hacer en 3 segundos, va a firmar como sea, no lo va a pensar. Te va a decir, estoy aquí porque quiero hacer un estudio de imagen, lo va a firmar, autorizo el análisis de mi letra y te lo va a dar. Ok. ¿No? Son estándares, o sea, va a respetar normalmente los márgenes, y la letra no es muy desarrollada. Se puede considerar hasta una letra entubada, que sea muy sencilla, normalmente es script, o sea, la de bolitas y palitos, y nunca va a cambiar de colores, nunca, incluso puede ser que se coma algunos puntos de la I. Okay. Porque no es práctico hacer todos los puntos de la I. Entonces, ese puede ser algunas características. Okay. O, por ejemplo, alguien creativo va a tener una letra mucho más llamativa, va a tener mayúsculas más grandes, porque además las mayúsculas están ligadas con la autoestima, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos que nos vean, normalmente va por el lado de autoestima, ¿no? Y queremos que nos den eso, o sea, quiero que me vean, y entonces mis mayúsculas van a ser más grandes por mucho que el resto de las letras. Ok. ¿Qué otro estilo? Platícanos un poquito de otros estilos y de estas características, porque me parece que nos ilustra mucho esta parte de... Y a lo mejor que definas en imagen qué se ve, cómo se ve, y en las letras, en las firmas, esto me parece muy interesante. Por supuesto. De hecho, les voy a contar todo, pero en un futuro ya estoy trabajando en un libro justamente que habla de esto. Padrísimo. Entonces te lo voy a traer. Sí, y claro, si tienes quieres, la invitación. Si me das la opción, les platico ya cuando esté el libro a la venta. Por ejemplo, el romántico. La persona romántica se caracteriza por también ser un poco infantil, ¿no? Entonces, las letras de las Is en específico van a ser redondas y van a ser grandes. En lugar de solamente un punto, va a ser un circulito arriba de la I. Yo incluso he visto corazones. Sí, justamente. Ahí, por ejemplo, ya podríamos ver a una persona que cae en el riesgo del romántico, que es el cursi, ¿no? Y en la letra también se puede ver eso. Ese sería el riesgo de irse a lo infantil, ¿no? También la letra va a ser muy redondeada,
porque hay letras que son alargadas, hay letras que están tiradas hacia la derecha o hacia la izquierda, y hay letras que son bolitas. Literalmente todo es un circulito, un circulito, un circulito. Este tipo de personas tienen un gran instinto materno y se ve mucho en el estilo romántico. Ok. Sobre todo. El seductor va a ser más letras más angulosas, más rápidas, más sensuales y sensitivas, que esto es letra mucho más rápida, de repente que no se entienda, o una A que sea un triángulo por completo. Okay. Son letras que imponen un poco más, igual que el estilo. Son letras que no tienen, que están hechas de formas pues geográficas. Okay. Geográficas, no, eso no es. No, Geométricas. geométricas. Sí, dije, no, eso no. Ok. ¿Y esta es el estilo? La última que acabo de decir, el sí. seductor. El seductor. Ujú. Ok. Por ahí hay algunos otros estilos. Hay otros. O pueden combinarse, porque también yo he visto letras donde sí veo la chica que hace las mayúsculas muy grandes, pero también le pone el corazoncito, pero también las hace muy inclinadas. ¿Podría haber una combinación de esto o es difícil encontrarlo? Por supuesto, no. De hecho, es muy difícil encontrar, así como en la vida es muy difícil encontrar a una persona 100% romántica, es lo mismo con la letra. Por eso no hay como sellos, no hay A, B, C y D, ¿no? El ser humano es tan complejo que puedes combinar todo y de repente cuando menos te lo imaginas hay combinaciones de escrituras que dices, ¿y esto cómo lo clasifico? ¿No? O, por ejemplo, te puedes dar cuenta del estado de ánimo de alguien, porque tu letra cambia y se adapta al estado de ánimo que tenemos. Entonces, una persona depresiva, una persona que esté en depresión, por más que tenga renglones, y esto ya estoy hablando de una depresión clínicamente dicha, la letra baja. Aunque esté en el renglón, aunque esté el renglón marcado, empieza a bajar, a bajar, a bajar. Sobre todo, por ejemplo, si combinamos una depresión con alcoholismo, bueno, la letra se va a distorsionar y va a empezar a bajar. Ok, qué interesante. Es interesante, la verdad. Hablabas del orden. Y a lo mejor aquí me estoy proyectando, yo soy bastante desordenada, yo hablo, pienso y escribo de la misma manera, tengo demasiadas cosas, se refleja en la manera, veo que hay gente muy estructurada que hace márgenes muy precisos y hay gente donde yo me pongo en esta, donde de repente escribo cosas muy a la derecha y muy arriba y me gusta mucho ponerlas con colores y esto. Proyecta también el orden que llevas y todo esto también tiene que ver no solamente las letras y dónde van, sino cómo organizas tus documentos. Por supuesto. De hecho, nosotros escribimos como pensamos. Ok. Hay personas que piensan en forma lineal, donde A lleva a B y B lleva a C y C lleva a D. Y hay personas que piensan en forma circular, donde puede ser ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Como desde un punto yo puedo empezar a establecer ciertos conceptos y esos me llevan a otros, pero de manera simultánea a todos. Entonces uno me lleva al otro y entonces así escribimos. Yo escribo como tú, Caro. O sea, yo de repente quiero hacer una nota, no lo pongo abajo, aunque sería lo más lógico. Volteo la libreta y entonces pongo entre comillas o una flecha donde dice esto es así y me puedo comer los márgenes y no me importa. Eso habla también de las reglas. Las reglas a veces están para romperse. Ok. Si no estoy haciendo daño a nadie, adelante, ¿no? Pero cuando yo rompo los márgenes, no lo hago intencionalmente, simplemente es como aprovechar el recurso que yo tengo y todavía tengo hoja. Y eso también habla, uno, de cómo pensamos, dos, cómo aprovechamos los recursos que tenemos. Yo te puedo asegurar, Caro, que si te vieras en la necesidad, que deseo que no sea así, si te vieras en la necesidad de estirar una quincena o el dinero que tienes, lograrías sacar mucho o más que otras personas porque puedes
llegar y manejar en el poquito que te queda, ¿no? Entonces, puedes estirar esta economía, estos recursos, y eso se aplica en todo. En un closet puedes aplicar y aplicar cosas con un solo saco, o lo puedes aplicar en un espacio, qué tanto provecho le puedes sacar en un espacio, y eso se va a ver porque aprovechamos toda la hoja. Ok, me parece padrísimo. Entonces, sí nosotros podemos ver cómo todos estos rasgos que están muy internos, muy en la personalidad, se pueden reflejar. ¿En qué ayuda el conocer esto? Llega la gente contigo y te dicen, ayúdame a conocerme, o cómo se utiliza, porque entendemos esta parte de corte, de es culpable o es inocente, o escribió esa carta o no, pero hablándolo más en la parte personal, de personalidad, de reconocerme, ¿qué sería? Hay un efecto que a mí en lo personal me da mucha curiosidad, que es cómo el ser humano le encanta escuchar lo que ya sabe. Ok. ¿No? Muchas veces las personas van a escuchar cómo soy, ¿no? Y te dan un análisis grafológico y es que quiero saber cómo soy. Y yo, bueno, es que nadie sabe mejor cómo eres más que tú. Sin embargo, como herramienta para imagen, que es como yo lo utilizo, okay, me sirve mucho para saber cómo explicarle a mi cliente de forma que sea interesante para él. Okay. Mucha gente sí puede saber y puedes conocer, por ejemplo, algún defecto que no hayas visto, yo los llamo sombras, ya en la parte como más espiritual. Sí te serviría ir a hacer un análisis grafológico para conocer tus sombras, para darte cuenta igual de algún vicio que tienes y que no te has dado cuenta. Sin embargo, como la parte de consultoría, más en la parte de herramienta, yo no soy psicóloga. Entonces, la herramienta que utilizo es para yo poder entender mejor a mi cliente y entonces poder lograr un cambio real, porque yo siento que si nada más llego y le doy un manual de imagen física y digo, listo, y le explico cómo pues, Dios me da a entender a mí, igual y el cambio le dura 2 semanas. Claro, y entonces no es un fue... cambio real. Exacto, no es un cambio real y fue dinero tirado a la basura de ellos. Y no quiero que digan, ay, Yara, ay, sí, perdí mi dinero pagándole a Yara, ¿no? Entonces, lo que quiero realmente es hacer un cambio desde adentro, creando hábitos nuevos, y eso únicamente lo puedo lograr si yo realmente logro entender las acciones de mi cliente y la personalidad de mi cliente. Pues me encanta, estamos aquí con Yara de Velasco hablando de grafología, pero con tu imagen, toda esta parte importante. Nos vamos a ir a corte, pero regresamos con ustedes para platicar más de Yara, de toda esta parte. No se vayan.
amigos, ya estamos de regreso aquí en este programa Imagen Luego Existo con Yara de Velasco, hablando de grafología, lo que representa toda tu escritura, tus rasgos y tu personalidad con tu imagen. Y ahorita fuera del aire nos llegó una gran pregunta que quiero rescatar, que era esta parte de que si va cambiando nuestra letra como vamos creciendo. Y Yara, ¿qué quieres comentar de esto? La letra y la firma, ambas van cambiando, porque conforme nosotros vamos creciendo, maduramos y cambiamos nosotros. Cuando una persona tiene exactamente exactamente la misma letra o la misma firma que hace 20 años, estamos hablando que la persona no maduró o no ha cambiado su forma de ver la vida. Obviamente no va a ser completamente diferente, a menos que tengamos una falta de coherencia. No, va a ser muy diferente si tenemos una situación de vida que haya cambiado algo impactantemente. No sé, el fallecimiento de alguno de tus padres, y no en todos los casos, o por ejemplo, cuando una persona fue secuestrada o fue como violentada, ¿no? Normalmente la letra cambia por completo. En algunos casos regresa a ser como era, no exactamente, pero sí se puede regresar con tratamiento psicológico, y muchas veces no cambia porque eso cambió a la persona y la perspectiva de ver las cosas. Lo mismo pasa con la letra, cuando cambia tu forma de ver las cosas, cuando cambia, ¿no? Cuando hay un cambio muy fuerte en entendimiento de tu realidad, la letra va a cambiar y la firma, por ende, va a cambiar también. Ok. ¿Qué rasgos, y sé que es muy complicado y me dices que hay muchas cosas, pero estoy segura que más de una persona, incluyéndome a mí, en una firma, si podemos hablar de generalidades, ¿qué transmite una y qué otra? Y es un poquito esa parte de reconocerte. Todo el mundo sabemos quiénes somos, pero ¿qué observas tú? ¿Qué nos puedes decir de una firma que veas tú? Les voy a dar ejemplos que sea muy fácil de ubicar para que ustedes no vayan a hacerse bolas. Cuando, por ejemplo, el tamaño de una firma dice muchísimo de la persona. Si yo firmo en chiquito, es una persona chiquita, es una persona que no quiere llamar la atención. En cambio, políticos, por ejemplo, hacen una firma enorme, sobre todo cuando están haciendo algo que quieren que la gente vea. Quieren que la gente vea su firma, al fin y al cabo, ¿no? Políticos y abogados tienen una firma normalmente grande e incluso que a veces sobrepasa el espacio en blanco que tienen para firmar. Entonces van y pasan sobre la escritura o sobre otros textos que hay alrededor, y eso habla de una persona que quiere hacer una aparición grande. Quiero que se vea que yo firmé esto. Cuando la firma está hacia arriba, inclinada hacia arriba, que termina más arriba de donde inició, eso habla de una persona determinada que va a hacer lo que sea por conseguir lo que quiere. Entonces, puede ser en unos términos normales y positivos, que es ligeramente hacia arriba, o podemos hablar de alguien que le denominamos trepador, que es completamente hacia arriba, que incluso no tiene sentido la firma, ¿no? Entonces ya ahí es cuando vamos a pasar sobre de quien sea para conseguir lo que queremos, ¿no? Todo se puede llevar, como en la vida, al extremo positivo y al extremo negativo. ¿Qué pasa cuando las firmas son muy circulares? Cuando la gente hace muchos círculos. Hay dos formas. Hay personas que hacen bucles, literalmente. Hay personas que hacen como pequeñas U's que están abiertas. Y ahí lo que queremos o lo podemos observar es que la persona le da vueltas al asunto todo el tiempo, dependiendo de qué tan estirado esté o no. Por ejemplo, cuando son círculos sobre el mismo eje o muy, muy, muy pegados, hablamos de una persona que no deja ir fácilmente las cosas, sino que lo está masticando y reciclando, ¿no? Cuando es una U y son pequeños como huequitos, exacto, estamos hablando de una persona que le afecta lo que los demás opinen. Y entonces va a entrar fácilmente una opinión externa, aunque la conozcan o no la conozcan. Pero ojo, aquí hay algo muy interesante. La firma es lo que yo aparento ser. La firma es mi máscara ante una sociedad. La letra es mi yo real.
Ok. Entonces, yo puedo aparentar que a mí me afecta todo y que me va a afectar si tú me dices que no te gusta cómo estoy vestida, y mi firma va a decir sí, sí le afecta, pero mi letra va a decir por supuesto que no. Ok. O sí, ¿no? Entonces hay que validar la letra con la firma y vamos a ver qué qué tanta coherencia hay entre ellas. Y entonces eso también, por ejemplo, a mí me da una herramienta de decir, ok, es una persona que se presenta tal y como es, o es una una persona que se ha esforzado y ha creado una imagen fuera de sí a través de los años. Y ahí es cuando, como consultor en imagen, se complica todo el trabajo, porque se presenta de una forma la persona y realmente es otra. Claro, claro. Ahora, no sé si en grafología, por lo menos en estilos, nosotros trabajamos mucho esta parte del yin y yang, todo lo lineal con todo lo curvo. También entra en la grafología, si tu firma es muy lineal contra el muy redondo, tiene que ver con esta parte femenina con la masculina, esta poder contra ser muy sensible, o no Sí, específicamente. sí, creo que diferente, pero sí tiene que ver. Todos los ángulos en la letra, como en semiótica, como en imagen, son agresividad. Okay. Y todos los círculos, las curvas, son amabilidad. Entonces, también los taches son agresividad. Entonces, cuando nosotros vemos una letra muy agresiva, esto quiere decir letras que tienen muchos ángulos, cruces, que casi todo el tiempo tenemos picos, taches, cruces, inclusive algunas estrellas son percibidas como agresivas. De hecho, hay muchas estrellas en firmas que si se tachan el nombre, normalmente es una autoagresión. Ok, pero ¿qué pasa si se llama Tito o que tenga su letra muchas, o sea, una T es una Muchas Ts. cruz? Sí, es una cruz, Entonces, pero lo que vemos y cuando vemos que hay una letra agresiva es justamente cuando hay cruces donde no debe debería de haberlas. haberlas. Okay. Por ejemplo, en una E. Si la E que yo escribo todo el tiempo es mayúscula y además está con muchas cruces, es una persona que puede ser agresiva. Ahora, qué tanto es tantito? ¿No? Puede ser un agresivo, entre comillas, porque es sarcástico, o es una persona que, por ejemplo, cuando se enoja puede lastimar mucho con las palabras. O sea, si metemos un poco de aquí de astrología, los Escorpio hacen mucho eso. O, por ejemplo, las personas que están muy interesadas en dinero, la letra E a veces la hacen como un número 3. Ok. Entonces, buscamos las anomalías en la letra para poder darnos cuenta que ahí es un punto de atención, como por lo que te decía, donde no debería de haber taches, hay taches o cruces, por ejemplo, en una M mayúscula. Okay. Hay gente que hace cruces en las M's. Sí, Se cruzan en vez de hacerlo, o podrías hacerlo redonda. Exactamente. Okay. Entonces, todo este tipo de anomalías te van dando o te van sumando, como bien lo decíamos en el bloque pasado, características a la personalidad. Y entonces yo puedo ver que una persona es muy amable, que le afecta lo que le dicen los demás, pero cuando se enoja puede herir con las palabras. Ok. Si, así como la imagen se ve en los primeros segundos, ¿sería fácil tener alguna estrategia nosotros para poder leer en un contrato a alguien o para poder saber a alguien? ¿O sería peligroso? ¿O sería... Yo creo que sería peligroso y podría ser mal utilizado y te puede jugar en contra. Al fin y al cabo, es como, no sé, sobre todo en un contrato, yo creo que siempre la mejor opción es tomarte calma, porque en México nos damos mucha presión, hacemos presión para que se firme rápido el contrato. Yo creo que lo mejor en todo caso, en cuanto a contratos, sería dame tiempo, lo voy a revisar con un abogado y en todo caso es déjamelo firmado y yo lo firmo y te lo envío. Y podemos analizar la firma. Obviamente esto solo si se cuenta con el permiso de la persona. No es ético analizar la letra de alguien o la firma de alguien sin su consentimiento. Por supuesto. Y además creo que mi mejor consejo sería, si vas a hacer un contrato, conocer a la persona. Por supuesto. O sea, no necesitas ver la firma para saber si te va a ir bien o mal. Sí. Te tienes que tener este contacto y conocer a la persona. Creo que eso nos hablaría mucho más que las intenciones en una firma. Yo siempre en un negocio, en un contrato, siempre les digo, esto es peor
O sea, no, peor no. Es mayor a casarte. Es exactamente lo mismo, nada más que hay dinero de por medio. Claro. Y claro. es súper complicado. Entonces, si vas a hacer un negocio con alguien, asegúrate que es alguien que podría hacer pareja y que confías en esa persona, ¿no? Por supuesto, y yo creo que los contratos Tienes y los toda la negocios razón. y las sociedades se dan con gente afín que confías. Exacto. Y desde luego creo que esa es la parte importante. Pero Correcto. síguenos platicando de todo este mundo. Me parece súper interesante en tu experiencia, porque además tú tienes 3 experiencias y ahorita las denotaste, es esta parte del maquillaje con toda la parte de imagen, con toda la grafología. ¿A qué hora la juntas o cómo la manejas? Siempre he sido una persona que me gusta aprender. Soy la niña que hace preguntas en las clases y me gusta aprender porque me gusta, desde pequeña he considerado al ser humano una persona, o sea, un ser complejo, ¿no? No hay nadie que sea igual en este mundo. Así sean gemelos. Creo que los gemelos son Los los más. gemelos. Sí, son los que más son diferentes. Empecé porque en la escuela, en imagen pública, hay una maestra que es grafóloga y nos analizó la letra a todos. Bueno, no a todos, firma, no fue letra. Y de repente nos empezó a decir cosas muy curiosas que yo, por ejemplo, no conocía de mí, sobre todo en la firma, ¿no? En la firma se pueden ver cicatrices que tienes con mamá o con papá, o si estás dado a hablar o no hablar. Se ve mucho el carácter, por ejemplo, si eres sanguinario, si eres bílico, si eres... Y esta maestra, Erika, me dijo, yo creo que deberías perdonar a tu mamá. Y yo, ¿no? Y yo, ¿cómo ves eso? Y me dijo, ¿ves este punto de aquí? Esto es una cicatriz. Y yo, ok. Pasó a la historia el tema y se me metió un gusano al cerebro, así de, quiero aprender grafología. Y entonces empecé a investigar y encontré el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística. Y yo creo que cuando las cosas tienen que ser, se acomodan y listo. Y encontré unas clases los sábados en la mañana, que especialmente yo no tenía nada que hacer los sábados en la mañana, de 8 a 1 de la tarde, y estaba padrísimo, y era un curso intensivo. La mensualidad era algo que yo podía pagar, entonces me metí. Y me encantó, desde el primer día dije, wow, ¿qué es esto? O sea, es como ponerle subtítulos a una persona, ¿no? Ok. Y también lo he visto con imagen de esa forma. Creo que todo el mundo a veces necesita ayuda para comunicarse. Nunca podemos, creo que nos cuesta, o me cuesta, por ejemplo, a mí mucho, decir exactamente lo que pienso. Entonces tengo que procesarlo y ya que lo proceso, lo digo. Pero de repente digo cosas que digo, no era lo que quería decir, ¿no? Pero en la grafología, ¿cómo lo descubrirías? ¿Tú ayudas a las personas a través de sus rasgos y conociéndolas como consultor de imagen? Y ahorita vemos a qué horas metemos el maquillaje. Sí. Esto sería, o sea, ¿cómo lo llevas a la práctica funcional? Porque entiendo tu parte personal, Ok. me queda muy clara. A la pero, parte funcional, sí. ok. Si tú le pides a alguien que se describa, Uh-huh. nunca nadie te va a decir, soy súper enojón, hiero a las personas cuando no me parece algo con las palabras, sé dónde pegarles. O sea, las personas nunca te van a decir su lado oscuro. Claro. Porque como seres humanos queremos que nos acepten. Claro. Así de fácil. Y yo no entendía en imagen pública te enseñan un test de Lusher, me parece, Uh-huh. que es de colores para poder como conocer la personalidad de tu cliente. Estuve investigando y realmente ese test no te sirve tanto si no sabes psicología. Okay. O sea, ese test sí, puedes es un test aprender psicológico, claro. increíble de una persona, pero si no sabes de psicología es como decirte, aquí está la letra de tu cliente y no ser grafólogo. Es exactamente lo mismo, vas a aprender una cuarta parte. Entonces, como herramienta, ahí es cuando digo, claro, yo puedo utilizar esto para conocer a mi cliente y no tanto para saber sus secretos, eso no me interesa. Lo que realmente me interesa es cómo puedo comunicarme contigo, cómo puedo establecer una línea de comunicación donde tú entiendas a la perfección lo que yo estoy intentando darte, ¿no? Porque muchas veces hay personas que están pensando en lo económico. Entonces yo puedo llegar y decirle, mira, si gastas en este saco, yo puedo asegurarte que te va a durar el triple que el saco de H&M porque la tela es de mucho mayor calidad y entonces te va a durar más, ¿no? Ejemplo.
Si la persona es una persona lógica, va a ser un argumento que le va a parecer interesante. Si es una persona emotiva, si es una persona sensorial, lo que le voy a decir es, imagínate en qué fiesta podrías estar con este saco. En la imagen creo que no lo establecemos así, pero es una negociación infinita. Si tiras el saco, si no tiras el saco, si lo arreglas, si no lo arreglas, es que me encanta, pero no se te ve bien, es que el color, pero es que es mi color favorito, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo el tiempo concesiones de ambas partes y eso es algo que me encanta, cómo llegar a un punto medio. Y esto es una herramienta para imagólogos, o sea, si lo quieren aplicar así, para poder conectar con la persona y hablar en su idioma. Okay. Y el maquillaje que entra después, el maquillaje también comunica y hace muchísimas cosas, ¿no? O sea, es igual que el guardarropa, que el estilo en sí. Entonces, estaba en imagen pública y una maestra me dice, creo que tienes un excelente talento para maquillar. Yo toda la vida he vivido cerca del maquillaje en obras de teatro, en el Tecnológico de Monterrey. De hecho, hice un proyecto sobre maquillaje. Siempre ha sido un tema que para mí que ha estado muy a la mano. Y de repente me dicen, yo creo que tienes talento, me gustaría que vengas a mi escuela a aprender a maquillar. Y yo, perfecto, yo he maquillado toda la vida, no era una profesional como tal, y voy aprendiendo técnicas nuevas y voy aprendiendo el tipo de rostro y cómo maquillarlo y cómo transformarlo. Y aunado a esto, empiezo a analizar que las tres cosas se relacionan entre sí y todo tiene que ver con comunicación y todo tiene que ver con lo que yo quiero decir al mundo. Y ahí es cuando hago la conexión entre las tres. Una persona se maquilla de una forma por algo, ¿no? Una persona escribe de una forma porque así es como piensa. Y una persona se viste de otra manera porque así es como piensa. Y todo está conectado. Y si nosotros podemos, a partir de la grafología, conectar con la vestimenta y con el maquillaje y con el lenguaje y con la comunicación, entonces tenemos una mina de oro de información y de posibilidades y realmente ayudar al cliente a hacer lo que él está buscando. Y me parece que a potencializarlo, ¿no? Totalmente. Porque cuando tú ayudas a que el cliente, o sea, entiendo que tú lo reconoces con todas estas tres grandes herramientas, pero también le ayudas. Cuando alguien llega, y déjame ponerme en el lado de cliente. Ok, a mí me dirías que me iría en mi ropa, como sacar mi mejor imagen y mi branding y toda esta parte. En grafología, ¿qué leerías? ¿Mis partes obscuras y mi reconocimiento? ¿Sería esto así? Yo leería en la grafología cuáles son tus puntos fuertes, a mi parecer, que podemos impulsar. Ok. Por ejemplo, si veo una facilidad para discusión o para diálogo, te diría, ok, dependiendo a qué te dedicas, ¿no? Pero aquí yo te digo, ok, vamos a platicar y vamos a hacer una mesa de discusión donde tú puedas agarrar diferentes cosas y lo vamos a exponenciar, ¿no? O vamos a generar una discusión sobre un tema polémico, tal. Ah, ok, ¿no? Pero también puedo ver en qué cosas vas a necesitar mayor ayuda. Por ejemplo, hablando de diálogo, si no eres bueno en el diálogo, entonces voy con alguno de los expertos con los que trabajo, por ejemplo, pienso en Erika Archundia o Mauricio Carrera y les digo, por favor, ayúdame a que sus discursos estén bien hechos. Ayúdame a que ella fortalezca esa parte que le está fallando. ¿Eso se ve en la grafología? ¿Eso se ve en las letras? O sea, esas áreas de oportunidades se ven a través de estos rasgos de letras. Sí se pueden ver áreas de oportunidad. Puedes ver, por ejemplo, si hay una inseguridad. Entonces, si yo veo inseguridad en alguna de las letras, no voy a ir a ponerte a un podium, ¿no? Okay. Entonces, primero voy a trabajar en tu seguridad, voy a trabajar en tu autoestima y después, solamente ahí, te voy a poner en un podio. Ok. ¿Quién sería tu cliente? O sea, ¿quiénes son tus clientes? ¿Qué tipo de persona? Porque me parece que tu servicio hace una distancia en todo lo que yo conocía. Me encanta, la verdad es que me parece muy interesante. ¿Quién es tu cliente habitual? Mi cliente habitual son empresarios que se quieren preparar para alguna venta en específico, son
en algunos casos políticos, que se están preparando para algún ascenso o quieren ir por algo en específico, ¿no? Son hombres y mujeres. La verdad es que yo no creo que me especialice en alguno de los dos. Y normalmente son personas que se están preparando para algo. Es muy raro que lleguen y, ¿por qué quieres hacer esto? Porque sí, conmigo. Claro. Conmigo es, quiero subir a este puesto y entonces quiero estar preparado para cuando suba o quiero hacerme notar en este momento para que me consideren para tal puesto en el Senado. Ah, ok, entonces lo hacemos y entonces podemos hacer una estrategia de redes sociales, podemos hacer una estrategia de branding personal, cómo te vas a vestir, cómo vas a hacer tu sello para que la gente pueda identificarte cuando no estás en la sala, etcétera, etcétera. Ok, y entonces entiendo perfectamente lo de la imagen, es cómo proyecto es eso que quiera, donde quiero ir. Uh-huh. Pero todavía me queda incierto, ¿lo pondrías a escribir, lo pones a firmar? ¿Cuál es ese proceso ahí? El proceso es, número 1, pues supongamos que me contactan por teléfono, ¿no? Hola, Yara, ¿cómo estás? Quiero hacer una cita contigo. Ok, perfecto, ¿cómo trabajas? Y nunca explico o a grandes rasgos cómo trabajo por teléfono, porque para mí es muy importante conocer a la persona y decidir si yo quiero trabajar con esa persona. Okay. Yo sí no trabajo con el primero que se me ponga enfrente, la verdad, porque creo que esto es un compromiso de ambas partes. Yo no quiero que la persona pierda su tiempo porque el tiempo no se regresa nunca y yo no quiero perder mi tiempo. Entonces, siempre el primer punto es una plática, es decir, ¿qué quieres lograr? ¿Por qué me estás buscando? Y hay muchas veces que les he dicho, no, realmente no necesitas mis servicios, lo que necesitas es ir con una persona que te ayude a otra cosa, ¿no? Okay. O de repente es como, sí, órale, sí te puedo ayudar, creo que te puedo llevar a donde quieres, pero yo hago el 50% de trabajo. Eso es muy importante que lo entiendan. El consultor en imagen solo hace el 50% del trabajo. No podemos hacer las decisiones, no podemos ser las que toman en cuenta las reglas para vestirse, entonces se necesita un compromiso mutuo. Ya que se hizo ese compromiso en palabra, porque para mí la palabra es lo más importante que existe, ahora sí vamos a la parte del cuestionario a profundidad, ¿no? La entrevista a profundidad. Que de esto para mí empieza desde un inicio cuando la persona me dice qué es lo que quiere. Okay. Empezamos con el cuestionario a profundidad, donde buscamos un poquito más qué es lo que quiere, cómo lo piensa lograr, qué es lo que ha analizado, por qué cree que necesitamos estas o cuáles son las herramientas que él considera necesarias. Después nos vamos a un análisis grafológico y entonces le pido una semana para yo poder bajar todos los datos, para poder conocerlo, para decir, ok, esta persona le encanta hablar, le encanta escuchar nuevas ideas, pero es un poco terco, entonces lo tengo que convencer, además que por la parte de sentimiento, por la parte de lógica, tengo que abarcar las dos partes. Entonces empiezo a hablar de la practicidad, por ejemplo, ¿no? Y ya que tengo yo una idea de cómo es mi cliente, entonces sí, voy y empezamos todo el trabajo sobre el tipo de cuerpo, sobre tal, pero siento que esa es la forma, conocer a mi cliente y entonces yo adaptarme a su forma de vida, no que él se adapte a mi forma de trabajo, ¿no? Sino es yo me adapto a ti y te intento como poner subtítulos a todo lo que te quiero decir para que lo entiendas y entre el 10%, porque solamente retenemos el 10%, pero que ese 10% sea impecable. Me encanta esta manera de ver. Gracias. ¿Qué le recomendarías al público en tus especialidades que sea un buen consejo? ¿Con qué lo dejarías? Estamos a punto de cerrar y tienes 3 áreas de oportunidades enormes que creo que serían buenísimo. ¿Cómo puede el público que nos esté escuchando potencializarlas? Ok, creo que el primer consejo sería no finjas ser quien no eres. Siempre la verdad es mucho mejor. La segunda es consigue un experto en lo que quieres mejorar. Ve tus puntos de debilidad
tus puntos débiles y entonces mejóralos. Y siempre es un excelente curso, un curso de automaquillaje para cualquier área, para cualquier público. Creo que el saberte arreglar, el conocer tu cuerpo, tu colorimetría, el maquillaje, aunque no sea conmigo, pero háganlo, de verdad háganlo. Claro. Pues te agradecemos muchísimo, Yara. La verdad es que es toda una área, Muchas nunca la había yo gracias. visto. Y podemos así. hablar más. No, y no, más. no, hay muchísimo y creo que todos nos Sí. encantaría reconocernos más, esta parte de conocimiento propio, de cómo ser honesto, cómo buscar estas áreas de oportunidad, el reconocer ¿Cómo qué dices? dice. Reconocer. Claro, es como volverme a conocer porque muy pocos nos preguntamos ahora quién soy, qué busco, ¿no? Claro, claro. Y entonces esta parte, y bueno, vernos bonitas y el automaquillaje, creo que es una gran ventaja para nosotros las mujeres. La verdad es que Dios y para nosotros. los hombres, ¿También por se maquillan? supuesto, por supuesto. Ok, claro, estamos muy abiertos. Entonces, me encanta a todo esto, Yara, te agradezco muchísimo. Muchísimas Queda la gracias, invitación Karen. cuando traigas tu libro, desde luego lo queremos Ay, por presentar acá, supuesto. queremos platicar mucho más. Me parece súper interesante. A todos Muchas ustedes, gracias. amigos, muchas gracias de seguirnos todas las semanas en nuestro programa Imagen Luego Existo. Recuerden, en nuestro canal Mood TV, se escribe MMOOD TV. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y ahora en Spotify, donde nos pueden encontrar. Gracias y hasta la próxima. Bye. Padrísimo, Yara. Ay,